Entrevistas en Río Negro Digital. Bueno, encontramos en la Intendencia de Río Negro. Muchas gracias por recibirnos, Intendente Guillermo Liberto. Bueno, gracias a vos por estar y es un enorme placer poder conversar acá en la casa de las y los rionegrenses. Bueno, charlamos previo a las elecciones, recuerdo un par de veces. Luego estuvimos con la Asunción, una Asunción muy emotiva, la verdad que muy emotiva, donde hubo unos 10, creo que no quiero que me diga anuncios. Sí, ¿cómo estamos con eso, Intendente, de esos 10 anuncios? Bueno, primero en realidad, más allá de la emoción que significa ocupar el cargo de Intendente y representar al gobierno departamental y liderar un equipo de gobierno, nosotros desde el día 1 asumimos un enorme compromiso, por eso dividimos ese discurso en realidad en la parte emotiva y el reconocimiento y el agradecimiento a la ciudadanía, pero al mismo tiempo nos comprometimos con unas medidas y en ese marco de las 10 medidas que bien vos mencionás, bueno, están todas en curso, algunas ya iniciadas, concretadas, otras en proceso, sin descuidar, digamos, o sin dejar de ver que hace 100 días que estamos en el gobierno con una situación que a lo mejor no fue la más favorable en cuanto a las condiciones que recibimos la institucionalidad. Igualmente yo aclaro, no me voy a quejar. Nosotros en realidad lo que decimos no heredamos excusas, heredamos problemas y los problemas son los que estamos dándole solución porque hablan del bienestar de la gente y bueno, entonces en ese sentido estamos posicionando obviamente el equipo de gobierno con mucha renovación, con paridad, con mucha referencia territorial, un equipo en realidad que recorre todo el departamento, así es el mandato. Y luego, bueno, resolviendo un montón de otras cosas que para nosotros eran prioridad para el inicio del gobierno. Claro, uno ve que por ahí la prioridad para uno es el asfalto, la prioridad para otros es el agua, para ahí la prioridad para otros es una cloaca o quizás el plato de comida, ¿no? Y uno tiene que atacar todos esos problemas a la vez y tratar de que todo el mundo quede, aunque sea un poquito conforme, o llegarle a todos. Hemos visto que obras se está trabajando, se está asfaltando, se está avanzando y uno está viendo por lo menos aquí en Fraiventos, diferente. Sí, en realidad, bueno, es en todo el departamento, por eso nos obligamos a eso. Nosotros nos habíamos trazado esto de recuperar la capacidad de hacer, la capacidad de estar cerca de la gente, porque bien como decís, las realidades del departamento son bien diversas y en algunos lugares es prioridad una cosa, en algunos lugares la prioridad es otra. Hay cosas que son obviamente de temas comunes y que hacen a la esencia de nuestro gobierno en cuanto a lo que tenemos que hacer, que son el ABC famoso, la infraestructura. O sea, nosotros tenemos que asegurar la mejor gestión integral de los residuos, tenemos que asegurar la mejor iluminación de nuestros espacios públicos, de nuestras calles y también obviamente lo que es la vialidad urbana y la vialidad rural. Y ahí estamos trabajando en todo el departamento con el apoyo, digamos, de los tres municipios que tiene Río Negro y bueno, y a su vez este componente de estar, de dar la cara, de acercarnos a la gente, de alguna manera de animarnos a pensar y construir con la ciudadanía, y esto es lo que estamos haciendo. Ya quizás no en una fase de solamente ir a escuchar, nosotros siempre vamos a escuchar, siempre vamos a dialogar, pero también tenemos hoy, siendo gobierno, la necesidad de concretar, ¿no? De ir con las propuestas, digamos, coordinadas con la propia ciudadanía, con las propias comisiones de barrio, con los lugares menores, sobre todo en Río Negro, donde hubo localidades que fueron totalmente desatendidas, casi o cuasi abandonadas, y bueno, de alguna manera hoy se está dando respuesta a eso, con este componente que sí que es importante que se ve, por suerte, de tener capacidad de empezar un proceso de ejecución de obras. Hemos charlado días atrás, inclusive hoy, con algunos directores de la Intendencia, y no hay uno que no refiera que tal cosa se va a hacer acá, pero también en el interior. Entonces, hay una visión departamental muy amplia de decir, bueno, el interior también existe. Bueno, sí, eso es un mandato en el marco de la descentralización. Nosotros en realidad, tiene mucho que ver con nuestra forma de ser, con el pelear y por entender que tiene que haber una igualdad de derechos. Los ciudadanos de las poblaciones menores tienen los mismos derechos que vos y que yo, en realidad, en cuanto a la exigencia y a la necesidad de acceso a los servicios, y por lo tanto nosotros somos un gobierno departamental que la ciudadanía eligió, que gobernar el Frente Amplio, pero también a su vez hay municipios
Berlín, San Javier y Jun, y que es el segundo nivel de gobierno, en realidad donde nosotros tenemos que en lógica de complementariedad llegar de la mejor manera. Y es una exigencia a nuestros directores que se hagan presentes en los lugares que tengan que estar para estar cerca justamente de la gente y de esas demandas. Y entonces eso es claro. Quizás en las poblaciones municipalizadas uno podría tener, digamos, un acceso mejor a los servicios, porque los municipios cuentan con dinero, con planificación, con áreas a ejecutar, y a nosotros nos desvela un poco las poblaciones no municipalizadas, que son los pueblitos menores en el interior del departamento, donde a veces se hace difícil acceder a lo que para vos y para mí son servicios básicos y que cotidianamente podemos acceder. Entonces, bueno, ahí estamos también trabajando en forma descentralizada y va a ser, digamos, una de las líneas a trabajar en este gobierno. ¿Cómo se logra con gestión reemplazar la falta de dinero cuando hay crisis económica o cuando el dinero está ausente? Bueno, con experiencia, nosotros tenemos experiencia, tuvimos 5 años de gobierno departamental, 2015-2020, a mí me tocó ser secretario general, me tocó ser luego intendente en el 2020, somos apasionados por la gestión pública, hay aspectos donde uno tiene que suplir esto que vos decís, quisiéramos hacer un montón de cosas, pero el dinero nos hace falta, por lo tanto la creatividad en cuanto a cómo podemos desarrollar determinadas cosas en vínculo con, en este caso, por ejemplo, nos tocó ahora como un ejemplo puntual, ante la fragilidad, digamos, de nuestra maquinaria para la recolección de residuos en Fraiventos, nos tocó gestionar un par de camiones con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Canelones, y tuvimos acceso a eso a cero costo para la Intendencia, y hoy en particular Fraiventos, que era donde teníamos el mayor problema, cuenta con 2 camiones nuevos recolectores, y eso hablaba justamente de poder de alguna manera tener la creatividad y el convencimiento que hay una línea de gestión que pasa por ahí, sin, digamos, invertir. En realidad simplemente es con convencimiento y con la decisión firme de poder trabajar en gestión. Hace unos meses atrás le hice la pregunta a Guillermo Lebrato, candidato, y hoy se la hago al intendente Guillermo Lebrato. ¿Cómo se logra recuperar ese Fraiventos turístico que conocimos hace, yo tengo 62 años, hace 50 años, y con el mayor desafío que es ampliar eso a todo el departamento? Bueno, primero te diría que desde el convencimiento pleno de que yo siempre digo que hay que creérsela un poquito, ¿no? En el sentido de sin pasar a la vanidad, hay que creer que somos capaces de hacer un montón de cosas, porque tenemos justamente esa capacidad de pensar, de gestionar, de diseñar, de resolver, y a su vez estamos acompañados, en particular en Fraiventos, en todo lo que es Nuevo Berlín, San Javier, en Jun, de enormes bondades naturales, ¿no? Y sobre todo una que es importante es la de trasladar ese convencimiento a nuestra ciudadanía organizada para que también desde el territorio, que es donde tiene que estar el único poder, desde el territorio surjan las mejores ideas para poder desarrollar en gestión. En turismo a nosotros nos va la vida porque en realidad Río Negro tiene una vocación, digamos, productiva asociada al turismo, y eso requiere el tema de la mejora de infraestructura, requiere de una planificación, requiere de aliarte a las políticas nacionales, requiere, digamos, mucha formación para nuestra gente en esta cadena productiva. El pienso en mirada regional del desarrollo turístico con los atractivos que hay, o sea, lo que quiero decir es superar de una vez por todas los límites administrativos departamentales y también los límites administrativos nacionales. Esto es decir, bueno, pensemos el desarrollo del turismo en mirada binacional. Yo creo en la patria grande, creo, digamos, en la posibilidad de conjugar un montón de cosas con la República Hermana Argentina. Entonces hay un montón de aspectos a complementar y hacer mucho más atractivos nuestros territorios. El gobierno anterior del Frente Amplio había creado lo que era el corredor de los pájaros pintados, ¿no? Y había logrado cambiar el eje para los que miraban desde afuera del Uruguay el turismo, que no veía solamente Punta del Este como la meca para venir a Uruguay. Entonces mostraba otros destinos importantes, de los cuales estaba también este litoral, o todo lo que era el corredor del río Uruguay. Esta nueva gestión del Frente Amplio a nivel nacional continuará con no digo con el mismo corredor, sino también con la idea de
mostrar un Uruguay completo para el turismo. Sí, yo creo que sí, es así. Hemos tenido ya claras señales sin llegar a emular o copiar directamente lo que fue aquella buena política que desarrolló Lilian Quinchichan como ministra de Turismo, el corredor de los pájaros pintados, que tuvo romper el paradigma de que solo el sur, o en este caso y el este, eran los atractivos a nivel turístico, sino pensar en la región litoral y otros sectores del país. Bueno, eso va a pasar, de hecho está pasando, nosotros estamos trabajando también en esa línea. Sobre todo aquello que había integrado o había podido formalizar, que era cómo desde las propias comunidades se desarrollaba, digamos, el eje turístico en la comunidad organizada a través de las comisiones de fomento o las ligas de turismo, los grupos organizados, y nosotros estamos trabajando de esa línea, indudablemente en el marco, digamos, de un desarrollo de una política nacional. Así que ahí tenemos cifradas esperanzas, eso va a volver a implantarse en la región litoral, y que indudablemente le atañe o tiene mucho que ver con nuestro departamento. Guillermo, cultura y turismo como que trabajan en conjunto, están entrelazadas muchas las cosas. De hecho, hay turismo cultural, que es algo muy importante no solamente en la zona sino en el mundo, y esta es una zona, lo hablábamos con Leo Martínez, es una zona muy rica culturalmente, no solamente Fray Ventos, sino el departamento de Río Negro, del otro lado del charco también. Sí. ¿Cómo se puede trabajar en conjunto para esta integración en cultura, en turismo, emprendedores, por ejemplo, con intercambio? Sí, ahí es cultura, turismo, yo le agregaría patrimonio y le agregaría desarrollo económico local. Nosotros en esa especie de mini gabinete, nosotros estamos trabajando fuertemente con diferentes líneas, y también cultura, turismo, patrimonio. Estamos trabajando con la mirada regional país y la mirada regional binacional, y yo creo que en realidad en el marco de una planificación y los objetivos que nosotros tenemos, aprovechando nuestras bondades, complementándonos con otras cosas, tratando de desarrollar, digamos, un turismo no solamente estival, sino un turismo a nivel de todo el año, con diferentes aspectos vinculados a lo que decíamos hoy, a la inversión, con proyectos que puedan llegar a ser estimulantes, vinculados al desarrollo del turismo náutico fluvial, a lo que es la potenciación o el potencial, mejor dicho, que tiene nuestro sitio Patrimonio Mundial, el aspirar, por ejemplo, en Río Negro y en Fray Ventos, en particular pegado a las cañas, a un emprendimiento de termalismo. Nosotros estamos trabajando de esas líneas a nivel, digamos, de nuestro departamento, sin dejar de reconocer las otras buenas cosas que pasan en nuestra región. Y eso requiere básicamente esto que vos decías, de gestión, no de inversión o no de dinero, es de juntarnos con la gente de Argentina, la gente de Gualeguaychú, la gente de Entre Ríos, la gente de Paysandú, la gente de Soriano, y cómo podemos hacernos más atractivos. Siempre tratando de, digamos, obviamente que a nosotros nos incumbe y nos atañe es el tema de cómo a través de la feria, los artesanos, los emprendedores locales, los productos locales propios, en realidad los podemos mejorar en cuanto a comercialización para ofrecer una mejor experiencia a quienes nos visitan. Una pregunta una opinión personal, ¿sí? En esto, ¿cómo se logra romper la estacionalidad monetaria o de cambiaria entre Argentina y Uruguay? Porque, hoy diría que hasta conviene a Argentina venir a este lado. Veremos qué pasa después de las elecciones, pero hay momentos que conviene a uruguayo irse, y lo cual produce un desfasaje en los dos lados. ¿Cómo se logra que haya como una especie de equilibrio entre las dos ciudades que no preocupe a ninguno y que a la vez favorezca a los dos? Bueno, en realidad, en lo que atañe a nosotros, sí es sobre lo que tenemos incumbencia, o por lo menos así hemos sido invitados a pensar con el propio Ministerio de Economía y Finanzas, en tomar decisiones tempranas, en poder participar desde los gobiernos locales en el diseño de políticas públicas nacionales fronterizas, en esto de no esperar a que pase algo y que genere, digamos, un desequilibrio económico para después tomar las medidas, aspecto que pasó después del COVID del año, digamos, 21, 22, que fue alarmante la diferencia cambiaria y que generó una perforación en nuestra economía que hasta ahora en realidad no estamos intentando recuperar, sobre todo en departamentos con alto desempleo y con una dinámica económica relativamente lenta en cuanto a
volver a ponerse, digamos, en el mejor punto. La idea es, desde el Ministerio de Economía, trabajar, como te decía, en sintonía con los gobiernos departamentales, anticipándose a determinados cambios. De hecho, hoy pasa con lo que hemos visto, con algún tema de medidas vinculadas también, por ejemplo, entre Uruguay y Brasil, entre Uruguay y Argentina, a nivel de leyes, a nivel del Parlamento, que por lo menos protejan cuando hay variantes exógenas o externas, que protejan las economías locales. Ojalá, en la mirada, digamos, de Mercosur, podamos lograr un acercamiento y que sean medidas en conjunto y que no se vea perjudicado ni ninguna ciudad, digamos, de fuera del país, pero tampoco mucho menos nuestras propias ciudades, porque cualquier cambio a veces en Argentina, que es un país gigantesco, ¿no? Con algún vaivén económico, perjudica notoriamente y sensiblemente nuestras economías y la perforan en forma sentida, que bueno, generan un perjuicio que después cuesta muchísimo levantarse. Hay muchos argentinos uruguayos les gusta la playa de las Cañas, esa playa que uno, bueno, puede darse el gusto de meterse hasta el cuello en el agua, ¿no? Y hay otros que les gusta la playa de Tobaisal, donde uno tiene que caminar 200 metros y sigue con el agua hasta la rodilla, ¿no? Una playa de otro estilo, digamos. Viene el verano, están las dos disponibles. En una época había una invasión de Argentina para este lado, en otro momento invasión de uruguayo para el otro, pero empieza el cruce de todos los que van al este, el resto de Argentina y demás, y uno tiene que venir quizás por 4 o 5 horas a las Cañas y tiene que hacer una cola enorme de 2 horas o 3 horas para poder cruzar. En una época, hace muchos años, si vos recordás, sí, había un tránsito vecinal, una casilla especial, y después eso se eliminó. ¿Hay posibilidad de gestionar eso para que el fraiventino, el rionegrense, el gualeguaychuense cruce más rápido cuando quiera ir a un evento, por ejemplo? Bueno, sí, ese es un desvelo que nosotros tenemos en realidad, porque bueno, siempre son puntos críticos en temporada, sobre todo en cambio de quincena o en cambio, digamos, ¿no?, del tema de los visitantes o los salientes en realidad hacia el país. Se tendrá que trabajar, digamos, más fuertemente con migraciones, con el paso de frontera para agilizar o encontrar un mecanismo bastante más ágil. Es un dolor de cabeza, en realidad, con respecto a que no debería pasar en un mundo de hoy donde la tecnología permite un montón de cosas, sobre todo para valorar mucho más el tiempo de cada uno de nosotros, que podamos acceder a un mecanismo con los debidos controles, obviamente, porque estamos hablando de un área de migraciones, un área de control integrado, que hay un trasiego muy importante. Fraiventos, el puente de Fraiventos en realidad es el puente seguramente donde más personas crucen en la temporada, sí, y por lo tanto hay que tener todas las garantías, pero entiendo que esto que vos decís que son casos puntuales, o eventualmente hasta por una valoración de nuestros tiempos, que podamos encontrar el mecanismo en coordinación con los actores nacionales que son los que regentean de alguna manera o son los rectores de este pasaje, ¿no?, que hay que hacer en épocas críticas, críticas o en eventos puntuales, sobre todo a nivel de temporada. La última, intendente. Por ahí, sobre todo las ciudades más grandes, son como medio egoístas en el tema turismo y dice, bueno, queremos tener acá, que queden acá, lo encierran entre 4 paredes al turista, no, que no me vaya de acá. Por aquellos los que tienen más grandes experiencias, por ejemplo, los grandes polos turísticos de Argentina y demás, que dice, bueno, uno va, por ejemplo, a Salta y hay excursiones para ir a Jujuy, eventos, ¿no?, como que venden un turismo, bueno, quédate acá, salí allá, todo eso, y el turista se siente contento. ¿Cómo logramos acá hacer lo mismo en esta zona donde hay, por ejemplo, está el carnaval de Gualeguay, 2 carnavales en Gualeguaychú, en febrero están las murgas y está el carnaval grande, tenemos las llamadas y las murgas aquí en Fraiventos, tenemos el jazz a la calle en Soriano, hay un montón de espectáculos. ¿Cómo logramos hacer un corredor turístico donde alguien diga, bueno, me interesa que vengan acá, 15 días pasen en la zona y no va a ser un día que repitan la actividad del día anterior? Bien. ¿Cómo eliminamos el egoísmo ese que tenemos? No, bueno, en realidad de nuestra parte nunca van a tener egoísmo, en realidad sí, obviamente uno se hincha para que hace el esfuerzo para que de alguna manera esto se vea reflejado en las mayores economías, pero hay que armar una agenda común. De una vez por todas hay que armar una agenda común que habla de profundizar los aspectos de gestión. En eso nosotros estamos. Creo que hay señales ya de alguna manera políticas, hay alguna manera señales en realidad desde los diferentes temas culturales, deportivos, turísticos, de poder congeniar en esto que vos bien decís. Parece lógico, hoy el visitante por lo general tiene, digamos, una mirada mucho más exquisita, más exigente, más de corto plazo.
¿no? En esto porque estamos a veces como cargados de ansiedades y a veces lo que eran las típicas vacaciones, 2 semanas estar en un mismo lugar, es como que hoy casi es insostenible, o si estamos en algún lugar, estamos pidiendo qué va a pasar al otro día, qué voy a hacer el otro día, es como la necesidad de cargar la agenda. Y ahí nosotros tenemos como región un montón de eventos y de cosas que son muy buenas que suceden. Yo digo, desde un muy buen partido de básquetbol hasta un muy buen partido de fútbol, de disfrutar de la playa, de un evento cultural, de eventos identitarios. Hay un montón de cosas que suceden y que a veces en realidad nosotros estamos haciendo el ejercicio con nuestra Dirección General de Turismo y a veces nos planteamos cuántas cosas suceden en Río Negro que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y que en este caso a veces no lo sabemos los propios, entonces cómo lo podemos difundir hacia afuera es un poco, y cómo en todo caso facilitamos y conectamos con la demanda de la gente para de alguna manera ofrecer un paquete, ¿no? O varios paquetes de acuerdo al tipo de turismo que le interese desarrollar o visita, ¿no? Que algunos vienen a buscar más calma, otros eventos culturales, otros digamos eventos deportivos o un mix. Entonces eso me parece que es parte de la creatividad y de la capacidad de diálogo y de complementar, y sobre esto que vos decís, de dejar librado de egoísmos o mezquindades, sino pensar en realidad que es, si lo diseñamos bien, es ganar-ganar. O sea, en ambos casos, en cuanto a la oferta que puede promocionar el actor público sumado al actor privado y bueno, y a los diferentes actores de gobierno. Hemos visto que ya ha habido encuentros entre funcionarios y demás de Gualeguaychú y de Río Negro. ¿Estamos lejos de la reunión con el intendente de Gualeguaychú? No, estamos cerca. En realidad, yo celebro en realidad que se hayan dado. Hemos sido invitados. De hecho, hemos invitado también a los actores políticos y a los actores vinculados al gobierno en los diferentes temas, a eventos uruguayos, y hemos sido invitados a eventos argentinos. En realidad, al contrario, estamos muy cerca. De hecho, va a ser uno de los aspectos relevantes en esta integración, porque bueno, creo que desde la definición política de poder juntarnos y abrazarnos en el marco del desarrollo de nuestras regiones, a partir de ahí, digamos, pueden decantar un montón de otras acciones. Está claro que no hay decisión política que no tenga cuerpo en la gestión. O sea, uno puede decir, bueno, quiero que se desarrolle, digamos, la región binacional, pero si nosotros no logramos gestionar bien y congeniar entre los diferentes actores, que eso está pasando hoy, por suerte, debería poderse sostener por sí solo. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar, pensar y animarnos a proyectar, ¿no? Nuestro departamento, nuestro territorio, nuestra región, y eso, digamos, desde Río Negro van a tener siempre un muy visto bueno, digamos, para avanzar. Intendente, muchas gracias por este ratito que nos brindó aquí en la tarde. No, es un placer recibirte acá y un saludo a toda la gente que te sigue y bueno, la verdad que, digamos, nuevamente agradecido por la entrevista. Río Negro Digital. Toda la información del departamento a solo un clic de distancia.